Demasiadas personas no bien nacieron y ya les jodieron la vida. No bien acaban de nacer y ya les jodieron la vida y les joder y jodido no es una mala palabra, está en el diccionario. Ya les marcaron un destino con el que tendrán que bregar y luchar toda su vida. Ya sea porque no fueron deseados, llegaron a este mundo sin ser deseados, ella no quería embarazarse, ya sea porque lo quisieron abortar y el niño va a nacer con un sentimiento de rechazo, de no sé qué hago aquí, no acomodo aquí, ya sea porque alguno de los dos padres, o uno o los dos, lo abandonaron a su suerte. ¿Cuántas mamás se lo encargan, y madres inmaduras se lo encargan a sus jovencitas, 13, 15 años, y mejor le dejan el paquete a su madre? Sea porque el papá le dio miedo a enfrentar la responsabilidad y agarró y se fue para el norte y ya nunca regresó, y le dejan todo el paquete a la mamá, ya le marcó su destino. O sea porque le asignaron un nombre que le recordará de por vida la estupidez y el rechazo de sus padres. Este es mi tema de hoy. Dice Virginia Satir: la familia es tu mejor aliado o tu peor enemigo en la formación de tu personalidad. Tu peor enemigo o tu mejor aliado. ¿Qué tan era tu familia? Muchos de tus crisis son resultado de tu familia en la que te criaste. Freud dice que infancia es destino, que lo que te sucedió en tu infancia va a marcar mucho tu destino. En otro sentido, la familia es responsable de tu autoconcepto. El autoconcepto es el concepto que tienes de ti mismo, a menudo muy desfavorable. Pero entonces el autoconcepto es lo que yo pienso y creo de mí. Pero mi autoconcepto se alimenta de lo que escuché a mi familia, a mis hermanos, mis tías, mi papá y mi mamá decir de mí. Entonces, si hoy, en esta edad que tengas, tú tienes un autoconcepto por los suelos de ti, se lo debes a tus padres, a tu familia. Y dicho esto, entro en personaje central de esta mañana, al que le jodieron la vida con su nombre. Y este es Jabes. Jabes, que su nombre significa el que causa dolor o fuente de dolor. Sea porque Jabes estaba muy cabezón, estaba muy grande, porque le rasgó la vagina a su madre, porque no sé por qué, pero ¿cómo se le ocurre a una madre que naciendo su hijo le pone por nombre Jabes? Y lo marca de por vida porque Jabes es fuente de dolor. Sí. Pero también tenemos en la Biblia otros personajes como Gerson. Gerson, que significa forastero o errante. ¿Cómo le jodes la vida a un niño y le pones Gerson, que significa errante? Que implica que toda su vida no va a tener un lugar donde establecerse. Hay padres y madres que hacen cada estupidez porque se oye bonito, ¿no? ¿A qué madre se le puede ocurrir ponerle por nombre a un hijo Naval? ¿Qué significa? Insensato. ¿O qué te parece que León? ¿Recuerdan los hijos de quién? De la suegra de Ruth. Que se le ocurre poner a su hijo León, que su traducción es escuálido, que va a ser un fracaso. ¿Cómo le pones León a tu hijo? ¿Cómo le pones Malión a tu hijo? Que significa achacoso, enfermizo y que va a morir pronto. ¿Y saben qué pasó con esos dos hijos?
murieron relativamente jóvenes y dejaron viudas a sus mujeres. ¿Qué les parece Benoni? El que causa tristeza. Dices, no manches, digo, qué bueno que es tu mamá, porque si fuera tu enemiga. Pero hoy no cantamos más las rancheras, no han cambiado las cosas mucho. Y les ponemos María, que significa amargada. María viene de Mara y es amargada, o Mario, amargado. Pero se oye tan bonito, y así se llamaba la Virgen, que hay que ponerle a mi hija María. O, perdón, Dolores, ¿no? Es una versión parecida de Javes, ¿no? Dolores. Mi mamá le jodieron la vida y le pusieron sin color, porque eso significa albina. Y es que y puse en esto a preparar esta charla de los nombres de los calendarios. Entonces me agarré el calendario de enero, febrero, y ahí están los nombres, ¿verdad? Albina. ¿Y qué es lo que solían hacer nuestros padres? A ver, nació en tal fecha, digo antiguamente, ¿verdad? Y albina, ¿no? Pero significa que no tiene color y que es pálida, y que no importa, se llama albina porque algún santo se llamó, o santa se llamó así. Inmaculada, Virginia Inmaculada. Guadalupe, que significa nido de coyotes, hay que ponerle Guadalupe, ¿sí? María y Guadalupe, amargada y con nido de coyotes. No es de locos. ¿Eh? Es Lupe de locus. Ajá. Que es prueba de locos. Bueno, un poquito mejor, no coyotes, sino Cuatracup. Agripina, Cándido, Cándida. Ay, mire, viene Cándido. Floriano, que le huele la colita bien rico, su colita le huele a flor, ¿verdad? Dijimos. Narciso, yo tuve un amigo que se llamaba Narciso, ya como era de edad de Narciso. O Saulo, que significa engreído. Y más reciente, y revisando me doy cuenta que muchos gobiernos como el de Chihuahua, como el de Sonora, han puesto restricciones y han hecho una lista de nombres en las alcaldías donde estos nombres no se permiten para ponérselo a sus hijos, ¿verdad? Porque saben lo que implica que va a suceder después con el bullying que le van a hacer a sus hijos, ¿verdad? Y de verdad que saqué los más tranquilitos, pero Hitler, Bin Laden, Batman, bueno, está Rambo, ¿no? Rapunzel, no tienen ni idea de lo que es Luzbel, y porque así como es Ángel Gabriel, hay Ángel Luzbel. Shakira, se puso de moda la serie de Luis Miguel, y su padre Luisito Rey, pues están poniendo nombres a sus hijos de Luisito Rey. Gordina, ponerle a tu nombre a tu hija Gordina, ¿no? Ponerle a tu hijo Escroto, pues sí, es un nombre que está ahí, Escroto, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? María José de Jesús. Felipe, del Sagrado Corazón de Jesús. Por cierto, si saben quién es, ¿verdad? Rambo, Igor. ¿Cómo te llamas? Igor, ¿verdad? Igor trae esto. Celestino. ¿Saben qué significa Celestino? De verdad que hay mamás, papás, que son, la ignorancia es brutal. Y no entienden la implicación de cómo les joden la vida a sus hijos, marcan la vida de sus hijos. Y a Jabes le marcaron su destino, le jodieron su vida a Jabes. Jabes, el que causa dolor, fuente de dolor. Y entonces, cada día Jabes tendría que batallar con ese nombre, un nombre estigmatizado. Hay dolor, vete por las tortillas. Eso significa Jabes. Hay dolor, ve a cuidar a tu hermanito. Ahí viene
Ahí viene, hay dolor. Ay, dolor, ya me volviste. Me dice, no debe salido la. Ahí viene dolor. Imagina a la maestra el primer día pasando lista en el primer día de la escuela, ¿no? Así, ¿quién se llama? ¿Hay dolor? Maestra, hijo, ya te jodieron la vida. Bueno, está bien. ¿Hay dolor? Presente. Piensen en esas implicaciones, ¿no? ¿A dónde va una persona con ese estigma? Bueno, ¿a dónde fue Jabes? Ante el Dios de Israel, para que le cambiara ese destino que le habían marcado. Con ese destino tan fregado, un día Jabes supo del Dios de Israel. Supo que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, era capaz de cambiar la vida de su pueblo. Vio cómo protegía a su pueblo, vio cómo lo prosperaba, cómo lo defendía de sus enemigos, que no había enemigo, no había espada que se pudiera perdurar contra su pueblo, y decidió ir. Quiero que consideren algo. Jabes no era del pueblo de Dios, supo del pueblo de Dios, y un día decide invocar a ese Dios. Es como esa situación de la mujer con flujo de sangre que ya llevaba 12 años enferma, perdón, y que le dijeron, allá hay uno, y entonces se metió entre la gente y si pudiera tocar el borde de su manto sería salvo. Y desarrolló una fe, pero no era como tal del pueblo. Jabes no pertenecía a la genealogía original. Cuando vemos al autor, si tú te atreves a leer Crónicas desde el primer capítulo, 1, 2, versículo tras versículo, te aburres, no te juzgarías si dijeras, a volar, ¿no? ¿Alguien ha leído Crónicas? ¿Sí? Qué interesante es primer capítulo, ¿verdad? Y segundo capítulo, y tercer capítulo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor le pongo a Netflix. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Han leído Crónicas? Les está creciendo la nariz, ya estoy viendo que te está creciendo el pelo. Está mejor Netflix. Lees primera de Crónicas, segunda de Crónicas, tercera de Crónicas, hijo de fulano, hijo de sutano, que parió a fulano y que luego entonces dio los acá allá y que fue de esta padre de su padre, su abuelo. Se encarga de darte la genealogía. ¿Sí? Y por supuesto, ahí entre otras cosas, ahorita ustedes de Jabes, pero ahí aparece Jesús y entonces se encuentra la genealogía de Jesús, ¿verdad? Su padre, su abuelo, su tatarabuelo. Entonces, Jabes es incluido en el libro de Crónicas no porque fuera de la genealogía original. Es interesante porque el autor del libro de Crónicas decide meterlo ahí. Es totalmente ajeno. Pero una de las razones por las cuales decide meterlo es por el impacto que tuvo Jabes, por la fe que tuvo en un Dios que no era su Dios, por el tipo de oración que hizo y por la forma en que cambió dramáticamente la vida de Jabes, toda vez que el Dios de Israel, sin ser de su pueblo, le contestó su oración. Por eso, el autor de Crónicas decide meter a Jabes en la historia. Ahorita leemos solamente el capítulo 4, pero cuando tú checas y mira, ahí ves si lo quisieras abrir ahorita, hijo de fulano, hijo de sultano, parió, y dio a luz. Cuando tú llegas con Jabes, te das cuenta que no dice ni quién fue su padre ni quién fue su abuelo. Y de pronto aparece. Y Jabes, ¿y qué? ¿Y su padre y su madre? ¿Por qué no? Pues porque no es del pueblo de Dios. Lo único, y para fregar,
que dice ahí es como su madre le jodió la vida. Verso 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y dice que su madre le llamó Jabes, diciendo porque lo di a luz con dolor. Y Jabes significa causante de dolor. Así mete el historiador a Jabes en la genealogía. Chequen conmigo. Los hijos de Judá, dice el verso 4, fueron Fares, Hezron, Carmi, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Yahat, Yahat engendró a Humai, a Lahad. Pues esos son nombres bíblicos también, de los clanes de los oratitas. Estos fueron los hijos de Etam, Israel, Isma y Odas. El nombre de su hermano fue Ahad del Ponis. Están bien raros los nombres. 5 Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Nahara. Nahara le dio los a Yusahán, a Efer, a Lebén y a Hazar. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Hela fueron Seret, Har, y te pone quién es quién, con quién se casó, quién es el abuelo, quién es el padre. Y de pronto el verso 9 no cuadra. Es de pronto aparece Jabes, y entonces ahí está el historiador, así de manera muy abrupta mete Jabes. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes, diciendo porque lo di a luz con dolor. ¿Qué? ¿Y su familia? ¿Y por qué lo metes ahí? Bueno, el historiador le fue muy impactante lo que supo de Jabes, y es lo que quiero traer hoy. Y dice, y la famosa oración de Jabes, y Jabes invocó al Dios de Israel, ojo, no su Dios, diciendo: oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor. Y lo trascendente que dice, y no se dice más de Jabes, es: y Dios le concedió lo que le pidió. Entonces, aclarando, Jabes no era un judío, Jabes no era un israelita, Jabes era un kenita, venía de otras tierras, pero se fue a coger. Es como los que se van a Estados Unidos intentando tener más suerte. Estados Unidos, tierra de libertad y de oportunidades, se dice, ¿no? Y se van a Estados Unidos con la intención de que su vida cambie un poquito. Pues así, Jabes no se podía ir a Estados Unidos, pero dijo: me voy con los judíos, porque se dicen cosas maravillosas de los judíos y del Dios de los judíos. Jabes, migrante que decide enfrentar los prejuicios raciales, porque obvio los judíos no lo iban a recibir bien. Digo, si no se casan con alguien diferente, se tienen que casar entre ellos mismos. Ahora, que tú llegues a instalarte ahí. Jabes llega al territorio judío, no cuenta con su familia, no cuenta con sus amigos, no cuenta tampoco con los judíos, solo cuenta con una esperanza, la esperanza de que el Dios de los judíos le cambie su destino. Y verso 10 dice: y Jabes invocó al Dios de Israel. Y esa oración, esa invocación fue tan contundente, tan dramática, tan impactante, y los demás supieron cómo fue su oración y el resultado de su oración, y vieron cómo cambió la vida de Jabes, que por eso decide meterlo el historiador en el libro de Crónicas. De nuevo, verso 10: y Jabes invoca al Dios de Israel diciendo: oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor. Entonces Jabes le pide 3 cosas concretas al Dios de Israel. Número 1, le pide que ensanche sus territorios. Número 2, le pide que lo libre del mal. Y número 3, le pide que cancele la maldición de su nombre. Porque vaya nombrecito que le pusieron sus padres. Número 1,
No, petición número 1, que le ensanche sus territorios. Bueno, es decir, que Jabes no tenía territorios. Lo único que tenía eran sus cositas, chance su plancha, su horno de microondas. ¿Qué podría llevar Jabes? ¿Qué te llevas cuando vas a Estados Unidos? Tu mochila, tu termo, tu qué? ¿Qué te llevas cuando llevas a Estados Unidos? ¿Con qué cuentas cuando una vez que llegas allá te instalas y sacas tu lanita y pagas tu renta de un cuartito? Jabes no era de la tribu de Judá, por lo tanto no podía pedir. Miren, en el pueblo de Israel, hoy, antes, cuando la gente llegaba y demostraba que era de la genealogía, y podía decir, bueno, ya les demostré que soy de la genealogía, quiero terrenos. Y se los daban y se los dan. Hoy en día vas a Israel, demuestras que tienes sangre judía y el gobierno te da tierras. Así es, ¿no? Pero Jabes no puede pedir que le den tierras. Él no es judío. ¿Sí? Jabes necesita una tierra donde vivir. Y él se da cuenta que si se lo pide a los judíos, lo mandan por un tubo. Así que se salta a los judíos y le pide al Dios de los judíos. Esta es la parte trascendental. Le pide al Dios de los judíos. Y dice en la escritura, y Jabes invocó al Dios de Israel. A él se dirige. Y por cierto, hablando de territorios, hay dos tipos de territorios: el territorio asignado y el territorio ensanchado. El territorio asignado es el que te dejan tus padres cuando te despiden o cuando se mueren, ¿verdad? ¿Qué te dejó tu padre o qué te dejó tu padre cuando ya falleció? ¿O hoy dices, hijo, no te puedo dar otra cosa más que tu carrera? Eso es lo que te dan. O quizás cuando te casas que te da, ¿qué? Bueno, el territorio asignado es lo que te hereda, la carrera, ok, nada más. Un conocido que me dijo, mi hijo le pagué su carrera de chef y me dijo, préstame para el avión, para Los Cabos, me voy para Los Cabos. Y me pidió 10,000 pesos y yo le dije, te doy 20 y que Dios te bendiga. Y eso es un territorio asignado, una carrera de chef y 20,000 pesos, 10 para el avión y otros 10 para que coman lo que encuentra trabajo. Ese es el territorio asignado. ¿Cuál es tu territorio asignado? Lo que se te da, punto. Lo que te dio tu papá, se murió o no se murió, ahí está el coche, ahí está esa moto, pues, ya, para de contar. Territorio ensanchado es todo lo que tú prosperas con las habilidades, con tu profesión y lo que ya multiplicaste después de un tiempo. Y entonces ya tienes un coche como resultado de lo que tú ganas en tu trabajo. Ya te compraste un terreno, una casa, una moto como resultado de tu trabajo. Ese es tu territorio ensanchado. Por supuesto, todos queremos que nuestros territorios se ensanchen. Queremos pasar de un coche usado a comprarnos un coche nuevo, de estar rentando a pagar a un terreno y luego a construir una casa. Esos son territorios ensanchados, de no tener nada y poner un negocio, y de tener un negocio y luego tener 2 o 3 franquicias. Hago un alto para decir tantito. ¿Alguien aquí está interesado en que sus territorios se fueran ensanchados o están bien cómodos en sus territorios? No tienen ni el asignado. ¿Están contentos con sus territorios o les gustaría que Dios ensanchara sus territorios?
Tu consultorio dental es tu territorio, tu territorio asignado. Es lo que se te dio. Y de ahí, jálale. Y entonces, poquito a poquito, empezamos a esforzarnos y decimos, vamos a comprar una motito. Y luego lo cambias por un coche. Y luego te compras tu propia pantalla. Y de un refrigeradorcito pasas a un refrigerador más grande. Y entonces estás empezando a ensanchar su territorio. Pregunto, ¿les gustaría que sus territorios se ensancharan? Y todas las mañanas, todos los domingos, cuando alguien pasa aquí entre nosotros y dirige ese tiempecito de reflexión, se les pregunta, ¿tienen alguna petición? Y la respuesta es, no, estoy contento con mis territorios. Bien contento. Pero si le hubieras preguntado a Javes, diría, quiero que el Señor ensanche mis territorios. Bendiga Dios sus territorios que tienen. Si no los quieren ensanchar, ya es problema de ustedes. Entonces, hablando de territorios, dos tipos de territorio: territorio asignado y territorio ensanchado. La oración de Javes fue con Dios: es, Señor, ensancha mi territorio. Si realmente me bendijeras y ensancharas mi territorio, porque Javes solo tenía territorio asignado. Y segunda cosa que le pide, dando por hecho que Dios le va a conceder eso. Bueno, ya que me asignes mi territorio, ya que tenga mi propio coche nuevo, ya que tenga una casa, bueno, mi coche además se lo pedí como el batimóvil, y ya que me bendijo Dios con el batimóvil, algo parecido, entonces dije parecido al batimóvil. Y ya que tengo un departamento en Lomas de Cuernavaca, y pues, Señor, lo que quiero pedirte, y como traigo 10 tarjetas de crédito con más de 200,000 en cada tarjeta, Dios, quiero pedirte que me libres del mal. Que acabo de oír que a una persona le acaban de volar todo su dinero de las tarjetas de crédito. Javes da por hecho que Dios de Israel le va a contestar y le pide una cosa que viene con la otra. Señor, primero quiero que ensanches mi territorio. Segunda, cuando hayas ensanchado mi territorio, quiero que me libres del mal. Porque cuando yo sea prosperado, cuando sea alguien de influencia, cuando tú me hayas bendecido, la gente me va a tener envidia. La gente me va a querer robar mi coche. La gente me va a querer asaltar. Sí. Quiero que tú me libres del mal. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, así que lo que está Javes pidiendo, Señor, cuando ya no sea un don nadie, cuando yo ya me vaya bien, cuando ya no viaje en combi, sino viaje en mi propio coche, Señor, líbrame de los envidiosos. Líbrame de los, ¿cómo se les dice cuando te piden dinero? Líbrame de los que piden piso, porque sé que me estás prosperando. Y me librarás del mal, dijo Javes. Y esta frase si ustedes recuerdan, es muy parecida, es idéntica a la que está del Padre Nuestro. Dice Mateo 6:9, ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y ya hasta el final, y dice, mas líbranos del mal. En ese sentido, Javes pues, ya estaba como adelantándose al Padre Nuestro. ¿Sí? Líbranos del mal, que viene como resultado de pasar del anonimato a ser un influencer. Señor, cuando tú me hayas sacado del anonimato
cuando tú me hayas prosperado, líbrame del mal. ¿Alguien le necesita pedir a Dios, Señor, líbrame del mal? Bueno, pues espero que a partir de los siguientes domingos, cuando Adi pregunte, o el que esté aquí diga alguna petición, que nos atrevamos a hacer más como Jabes. Que el Señor ensanche mis territorios y que me libre de todo mal. Tercera cosa que le pide Jabes a Dios es que cancele la maldición de su nombre. Al nombrecito que le puso su madre. Y le dice: y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor, Señor. ¿Cuál era el dolor de Jabes? Su nombre. Es interesante entonces que Jabes reconoce que tiene un estigma en su nombre, y la tercera cosa que le pide al Dios de Israel, el Señor, cancela la maldición, el estigma de mi fregado nombre. Jabes es dolor, el que causa dolor. Básicamente le está pidiendo a Dios: Señor, cancela la maldición que mi madre me enjaretó cuando nací y me puso este nombre. Pero ojo, y eso no quiero que lo pasen de alto, porque cuando se habla de la oración de Jabes, muchas veces se centra solamente en el pedir y yo quiero que me prospere y yo quiero que me libre del mal. Pero la oración de Jabes tiene una característica que muchos pasan por alto, y es una oración con compromiso. ¿Recuerdas cuando Jacob iba a enfrentar a su hermano y de pronto se queda en una cañada y tiene una epifanía y aparece el ángel? Y le pide: bendíceme. El ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Y dijo: Tranza, el que arrebata. Te jodió tu nombre, te jodió tu mamá con ese nombre. Sí, Señor. Pues no, ya no te vas a llamar Jacob, te cambiaré el nombre. Y algo que hace Jacob es: bendíceme. Y el ángel se quiere ir y Jacob se le abraza y lo aferra. Bendíceme, si no te suelto si no me bendices. Pero vemos que Jacob hace una oración ahí que es muy similar a la que hace Jabes. Y Jacob le dice al ángel: si me bendijeres, de aquí en adelante, de todo lo que yo percibiere, el diezmo apartaré para ti. Es lo que pasan por alto muchos al hablar de la oración de Jabes. Jabes, y dice que fue el más ilustre de sus hermanos, entre otras cosas porque al margen de ser errante desarrolló su inteligencia y sabía la importancia de negociar. Recuerden que negociar es fundamental. Recuerden, he dicho que tú no tienes lo que mereces, sino lo que sabes negociar. Y Jabes sabía negociar. Y Jabes además le propone algo a Dios. Sí le pide que ensanche sus territorios, le pide que lo libre del mal y que le cancele la maldición de su nombre, pero también le dice: Dios, si tú me bendices, yo te bendigo. Vamos a entrar en una relación de ganar, de bendecir, ¿sí? Algo como lo que Jacob hizo. Jabes no solo ora diciendo: venga a nuestro reino, sí, claro que sí. Yo sí quiero que me bendigas, que ensanches mi territorio, quiero otra moto, quiero coche nuevo, quiero otra franquicia, sí, claro que sí. Y que tus ángeles estén alrededor de mí, acampando todo el tiempo, para que no me bajen lo que yo gané. Jabes se compromete con Dios. Así que la oración de Jabes es una oración con compromiso. Le dice: Dios, soy un migrante, ni siquiera pertenezco a tu pueblo, soy ajeno a tu pueblo, pero si tú me bendices, si tú me respondes, yo
quiero ser de tu pueblo. Yo seré tu pueblo, quiero ser de tu pueblo. Me gusta cómo veo que tu pueblo es prosperado, es bendecido y que no hay arma forjada en su contra. Y sé que la diferencia es porque tú eres, oh Dios. Y yo no eres mi Dios, pero quiero ser de tu pueblo. Quiero llamarte mi Dios. Y hace algo más. Yo te serviré, yo te voy a bendecir, pero mis hijos también te van a bendecir. No solo yo, mis hijos también te van a bendecir. No solo venga. La oración de Jabes es quiero que me bendigas, pero yo me comprometo que te voy a bendecir también. Lo magnífico de esta historia es 2 versículos aquí, 9 y 10. Eso es todo de Jabes. Y dice que Jabes invocó al Dios de Israel e hizo esta oración osada: si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio y me libraras de todo mal, para que no me siga causando dolor. Y cierra con esto que es padrísimo: y Dios le concedió lo que pidió. Pero no solo Dios le dio lo que pidió, le dio mucho más de lo que pidió. Primera de Crónicas 2:55. Mira, Dios no solo lo prospera, le bendice con una ciudad entera. Encontramos que una ciudad lleva su nombre. El que no era nadie, el que era un errante, el que ni siquiera era judío, de pronto encontramos una ciudad dentro del pueblo de Israel que lleva el nombre de Jabes. Por eso le impresionó tanto al autor de Crónicas, que decidió meterlo. 2:55, Primera de Crónicas. Las familias de los escribas que moraban ¿en dónde? ¿En dónde? Había una ciudad que llevaba el nombre de Jabes. Las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los imateos y los sucateos. No sé si sea eso, pero esos son los que moraban. Dios ensancha tanto sus territorios que hace una ciudad que lleva su nombre. Pero sale una pregunta, yo me estaba haciendo una pregunta mientras estoy preparando la charla. Cuando Jacob le tiene el encuentro, la epifanía con el ángel, y el ángel le pregunta su nombre, y Jacob le contesta, el ángel se da cuenta que le jodieron la vida con su nombre. Y algo que le brota hacer al ángel es cambiarle el nombre. Y le cambia Jacob ¿por qué? ¿Qué significa? Príncipe para Dios. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no? Dios no le cambió el nombre a Jabes. ¿Pudo haberlo hecho? Claro que sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo cambia? Una de las razones es para recordarle y recordar hoy a nosotros de dónde nos sacó, de dónde venimos. Dios puede cambiar el nombre, claro que sí, o no, se lo reserva. Lo que sí puede cambiar es el destino, que es lo que Jabes quería que le cambiara, porque con ese nombre, ¿a dónde iba a ir? A no ser que se acogiera al Dios de Israel. Dios cambió su destino. Dios no solo cumplió su palabra, me equivoqué ahí, también Jabes cumplió su palabra. Entonces aquí hay una relación de ganar. Señor, tú cumples y yo cumplo. Tú me bendices, yo te bendigo.
Y no solo yo, mi descendencia también te va a bendecir. Primera de Crónicas 2:55 dice: las familias de los escribas que moraban en Jabes. ¿Las familias de quién? ¿Qué eran los escribas? Los escribas eran maestros de la ley, tenían un trabajo muy honroso dentro del pueblo de Dios. No cualquiera podía ser escriba y maestro de la ley. ¿Te das cuenta entonces que los hijos de Jabes pasaron de ser don nadie también a ser parte del pueblo de Dios y tener un trabajo dentro del pueblo de Dios, dentro de las tradiciones del pueblo de Dios, dentro de las costumbres del pueblo de Dios? Porque sus hijos de Jabes llegaron a ser escribas. Jabes, una vez cumplido, Jabes cumplió y entonces: Señor, tú me bendices y yo te bendigo. Dios lo bendijo y entonces Jabes dijo: yo también te voy a bendecir. Te voy a bendecir con mi adoración, con mi servicio, pero mi descendencia también te va a servir a ti. Esto es ganar, ganar. Esto es bendecir, bendecir. Tú me bendices, yo me comprometo a bendecirte también, Señor. Y este es el verdadero corazón de la oración de Jabes. No es una oración donde venga nuestro reino, prospérame, ponme guaruras, y padrísimo, Dios lo bendijo. Sí, está en todo esto, sí. Pero lo que se pasa por alto es el compromiso que hace Jabes con ese Dios. Y dijo: tú me bendices, Señor, y yo te voy a bendecir. Tú me prosperas, yo te voy a bendecir. Y voy a bendecir con mis hijos. Y mis hijos te van a servir. Y lo que tú has declarado, mis hijos también lo van a hacer. Así que consideremos esto en nuestras próximas oraciones. Cuando pedimos, es sano pedir, pero también es sano. ¿Qué ofreces? Ok, cuando Dios te prospere, porque Dios es bueno, y cuando Dios te bendiga con un coche nuevo, o con otro coche, o con una moto nueva, o con el doble de lo que ganas, Dios de pronto pues es que tú no necesitas nada, Dios. Por eso no te doy ni siquiera el diezmo. Por eso, pues, ¿qué necesitas tú? Eres el Dios de la plata y del oro. Cuando Dios te ha bendecido, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? La oración de Jabes, que termina padrísimo, y dice: y Dios le concedió lo que pidió, porque Dios vio que Jabes iba a cumplir, y Jabes cumplió, y él y su descendencia cumplieron con Dios. ¿Amén? ¿Quieres territorios ensanchados? ¿Quieres que Dios te libre del mal? ¿Y tú qué le dices a Dios? ¿Por qué no hacer un ganar-ganar? ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, sí necesito que me prosperes, que me ensanches mi territorio, y sí quiero que me libres del mal, y a mis hijos los libres del mal, pero Señor, yo te voy a bendecir, y conforme tú me prosperes, yo te voy a dar. Cierra sus ojos un minuto. Y sí, vamos a pedirle a Dios territorios ensanchados. Señor, ensancha mis territorios. Señor, líbrame de todo mal. Y mira mi corazón y te digo:
Si tú me bendices, yo te voy a bendecir también. Conforme tú me prosperes, yo voy a bendecirte a ti, Señor. Y quiero pedirte sabiduría para que mi descendencia también te honre a ti, el único y Dios verdadero al que vale la pena servir. Gracias en esta mañana.